Buenos días, Milicen Uribe. Buen día, Stalin Montero, buen día a nuestros amables y nuestras amables televidentes que durante más de 35 años han sido fiel a este espacio. A uno más uno, me encanta, Stalin, cuando estoy en una plaza, en una librería y la gente se acerca y me dice, yo me tomo el café de las mañanas con ustedes, así que muchísimas gracias por esa retroalimentación. Hoy, martes 12 de septiembre, iniciamos otra jornada informativa. Durante estos días voy a estar gratamente acompañada por Stalin Montero, ya que nuestro querido compañero Adalberto Grullón va a estar disfrutando de unas merecidísimas vacaciones. Y esperadas. Así es. Bueno, gracias a ustedes por la gentileza y a ustedes, como siempre, por permitirnos entrar en sus hogares. Hoy, martes, con un lunes que hereda un lunes cargado de información, pero que indiscutiblemente tiene a Haití como el epicentro informativo de la República Dominicana a propósito de esta reanudación del conflicto histórico cíclico de la República Dominicana y Haití como hermanos de isla y que tiene en este contexto la disputa con relación a la construcción de un desvío, una vía de desvío del río Masacre. Es lamentable volver a ver el proceso en lo mismo. Hay que recordar que esto se produce en medio de la misma crisis política en Haití, en donde las condiciones de gobernabilidad no necesariamente tienen condiciones para poder tomar decisiones en este sentido, y especialmente en lo relacionado a la posibilidad de que el gobierno haitiano pudiera intervenir oportunamente en este marco. El gobierno, como una de las principales noticias anunciadas, da un plazo de 48 horas para que el gobierno haitiano fije una posición. Vamos a ver en este caso. Sí, yo creo que aquí lo lamentable es que lejos de ir vislumbrando una posibilidad de consenso, lo que ha venido pasando desde la semana pasada es que el conflicto va increciendo y ahora ya no es solamente el tema de la frontera por Dajabón, sino la amenaza latente de que todas las fronteras y además de el comercio, el sistema aéreo entre República Dominicana y Haití pudiera suspenderse, así como también el tema del visado. Estas son parte de una serie de 6 medidas que durante el día de ayer anunciaba el gobierno dominicano. Ustedes saben que ayer sobre todo había la expectativa, Stalin, amables televidentes, de si se iba a decidir reabrir la frontera o si se iba a mantener cerrada. Había muchas personas, incluyendo al mismo Adalberto Grullón, que decían que lo natural es que se abriera porque hay que recordar, o sea, tanto los lunes como los viernes, ahí en esa frontera por Dajabón con Haití se realiza un mercado fronterizo, donde si bien es cierto que los haitianos y haitianas compran, se abastecen de mercancía, también es cierto que para República Dominicana, para nuestros comerciantes fronterizos y no fronterizos, porque ahí también llega mercancía de otros puntos, pues es un elemento económico importante. Vamos a ver a continuación una nota que sobre estas medidas tomadas por el Consejo Nacional de Seguridad, que es un órgano relativamente nuevo porque fue creado durante esta gestión, pero que integra básicamente a entidades civiles y militares que tienen que ver con la seguridad del país, y que por supuesto lo preside el presidente Luis Abinader, y ayer se reunía y tomaba una serie de medidas. Vamos a verla en detalles con esta nota que ha preparado nuestro compañero Guillermo García. Estas medidas fueron anunciadas cerca de este mediodía, luego de la reunión del Consejo de Seguridad Nacional presidido por el presidente Abinader en el Palacio Policial, advirtiendo que si el próximo jueves no hay solución al conflicto, cerraría toda la frontera de norte a sur. Suspender de manera definitiva la entrada de todos los involucrados en el conflicto y detener la emisión de visados a ciudadanos haitianos hasta nuevo aviso. 2. Mantener el cierre total de la frontera por Dajabón y si el conflicto no se resuelve antes del jueves, cerrar completamente la frontera para el comercio terrestre, marítimo y aéreo y el tránsito de personas. 3. Reactivar la toma de aduana en el río Dajabón en el inicio del canal La Vigía como una medida a corto plazo para garantizar el abastecimiento de agua a los productores dominicanos.
También se anunció la inmediata licitación para la construcción de la presa Don Miguel y solicitar una reunión entre ambos países. Los promotores de esta obra son empresarios y políticos que buscan garantizar el suministro de agua con fines comerciales privados. El gobierno haitiano ha admitido en repetidas ocasiones que no tiene la capacidad para resolver conflictos internos debido a la pérdida del monopolio de la fuerza del Estado haitiano a manos de organizaciones criminales. Según el gobierno, las autoridades haitianas no respaldan la construcción del canal para desviar las aguas del río Masacre y son empresarios y políticos del vecino Haití que ejecutan esa obra para beneficio particular, en lo que nada tiene que ver el Estado haitiano. Guillermo García, Informativos Teleantillas. Bueno. Ahí está la información. Mira, como un punto preocupante está que, y tú mencionabas un poco en la parte introductoria, como este es un episodio más de esas relaciones dominico-haitianas que se han caracterizado en su momento por algunos conflictos, incluyendo algunos de carácter histórico. Pero es un punto muy agravante el hecho de que quien esté detrás de esa decisión de la construcción de este canal no sea el gobierno haitiano como tal. Y gobierno entre comillas, porque sabemos que tiene muchísimos visos de ilegitimidad, hasta de ilegalidad en cierto punto. Pero la decisión que ha tomado el gobierno dominicano es una forma de presionar a que el Estado haitiano, no es correcto decir Estado haitiano porque sabemos que el Estado haitiano no existe, pero lo podemos poner entre comillas, pues se mueva Stalin a alguna medida, alguna acción. Y llega además en un momento muy grave. Yo estaba viendo la prensa haitiana, ayer iniciaba el año escolar en Haití. Y el primer ministro Ariel Henry trató de ir a una zona para dar inicio formal, igual como se acostumbra a hacer aquí en República Dominicana y en otros países, y no fue posible. No fue posible porque pese a que él no transitó vía terrestre, sino que fue trasladado vía aérea, a él le esperaron a pedradas. Y así lo recibieron. Y el conjunto de ministros y personas del gobierno que le acompañaban llegaron a la zona y también tuvieron que irse en barcos, lo sacaron. Lo que demuestra Stalin Montero que es un gobierno que no está en la mínima condición de garantizar estas demandas. Vamos a ver, ayer el presidente celebró como cada lunes la rueda de prensa denominada La Semanal y por supuesto ese fue el tema que el presidente planteó y allí reporteros y reporteras le hicieron mucho énfasis en preguntarle quiénes son las empresas, las personas particulares que están detrás de esta iniciativa. El presidente no lo dijo, pero casi al final prometió que en los próximos días lo vamos a saber. Ojalá que el presidente pues también pueda ponerlo. Hay que ver detrás de todo este proceso. Casi siempre los conflictos dominico-haitianos también tienen manos bilaterales en todo ese marco que se benefician. Bueno, lo vimos con el tema del asesinato en Dajabón. Era una banda compuesta por dominicanos y haitianos. O sea, que al final esa relación fronteriza, que en los imaginarios está muy presente, ¿verdad?, de ambas localidades, en la práctica cotidiana de la región fronteriza suele diluirse porque la gente convive, hace articulaciones y así lo vimos en este contexto. Bueno, Milicen Uribe, otra información también que trascendía en el día de ayer, amables televidentes, además de esta que tiene evidente principalía para la ciudad dominicana, es la renuncia del obispo Víctor Masalles de la diócesis de Baní, de la provincia Peravia. Esto tomó por sorpresa a la sociedad dominicana, sobre todo a la Banileja, que no tenía necesariamente esta precisión. Lo hace prematuramente, no tiene los 75 años, de hecho está un poco lejos porque apenas tiene 62. Correcto. Y es el tiempo máximo que el derecho canónico tiene contemplado para su retiro, es a los 75. No trascienden informaciones más allá de cuáles han sido las motivaciones por las cuales el obispo Masalles pues tomara esta decisión. Sin embargo, bueno, ahora queda de la sede pontífice que tome la decisión de a quien designa. Y hay que decirlo, Baní es la segunda renuncia que tiene. Sí. El primero
había renunciado. Quien fue en sustitución fue enviado a Santiago, que dicho sea de paso también, ya en este caso por la mayoría de la edad de 75 años, pues también renuncia, con lo cual ahora quedan las vacantes de tanto de la diócesis de Baní como la de Santiago disponible. Habrá que ver quiénes entrarán en esas curules y solo quizás agregar que Masaya, como le conoce la sociedad dominicana, es uno de los principales abanderados de la agenda de un sector, digamos que ultraconservador dentro de la misma iglesia, y que tuvo, sobre todo entre los gobiernos del PLD y este inicial, ha tenido una práctica bastante polémica de presión. Se le vio en algunos matices, incluso cercanos a la defensa del expresidente Medina, sobre todo cuando una parte del pueblo, la sociedad civil, se manifestaba y pedía incluso su renuncia. Fue uno de los principales abanderados de que esto no ocurriese de esa manera. Sí, aunque luego con el tema de las tres causales, pues se separaron. Hubo muchísima fricción y no terminaron bien las cosas ahí. Sí, yo me cuento entre las personas sorprendidas por esta renuncia del obispo Masalles. He estado indagando, preguntado a algunas personas de su círculo. Lo primero que uno tendría que ver si es un tema de salud, porque como tú dices, no le corresponde un retiro por tema de edad. Eso está descartado, pero me dicen que no, que afortunadamente su estado de salud es muy bueno. Entonces, lo que me han explicado es que él se va a Barcelona, a su natal Barcelona, que se retira. Pero eso como quiera despierta otras preguntas, pero ¿por qué retirarse? Y si uno lo ve, Stalin Montero, amables televidentes, desde el punto de vista de lo que está pasando con la Iglesia Católica en términos mundiales, hay muchos conflictos internos. Ustedes saben que el Papa Francisco es un hombre que dentro de lo que es la Iglesia es un hombre progresista, abanderado del respeto, y así ha venido posicionándose y pronunciándose durante su papado. Y bueno, sabemos que a lo interno de la Iglesia Católica hay muchísimos temas que se han estado debatiendo. Hay que recordar que en el plano local el obispo Masalle también tiene sus diferencias muy marcadas con el obispo de Santo Domingo, tanto así que ustedes recordarán que Masalle fue prácticamente una de las manos derechas del cardenal López Rodríguez. En el momento en que se estaba vislumbrando la sustitución, el nombre de él sonaba fuertemente. De hecho, se comentó en su momento que el mismo López Rodríguez propuso, claro, insinuó que podría hacer Masalle su relevo. Sí, pero aquí lo interesante es que estamos hablando de dos corrientes distintas a lo interno de la Iglesia Católica en el mundo y en Santo Domingo. En el caso, por ejemplo, de Santo Domingo, ya tú lo adelantabas, o sea, Masalles se ha posicionado siempre desde un pensamiento que es mucho más conservador. En el caso del obispo de Santo Domingo es lo contrario. O sea, el arzobispo se ha mantenido con un discurso, aunque es un discurso que, a diferencia de López Rodríguez, no es un hombre que está en la prensa constantemente, no suele posicionarse sobre los temas políticos, de lo que López Rodríguez gustaba mucho. Y que matiza sus posiciones, no es tan... Claro, no es tan confrontativo. El cardenal López Rodríguez fue extremadamente confrontativo durante su gestión, pero sí, quienes le conocen saben que en el caso del actual obispo de Santo Domingo, pues es una persona abanderado de los derechos, respeta los derechos de los migrantes, por ejemplo. Él vino justamente, hizo un trabajo interesante en San Pedro a favor de ellos, y son visiones encontradas, son visiones distintas, y no sé, tal vez por aquí pudiéramos encontrar parte de la respuesta. Vamos a ver los días. Los días nos traerán más informaciones, indiscutiblemente. Y bueno, otra noticia, Stalin, nosotros le hemos dado mucho seguimiento aquí en Uno Más Uno al tema del transporte escolar. Es una iniciativa que tuvo lugar en esta gestión y desde un principio, tanto Adalberto Grullón como una servidora lo aplaudimos por varias razones. O sea, tú dotar al sistema público de transporte escolar implicaba tres grandes aportes. Primero, en un tema económico, porque los datos, por ejemplo, del Banco Central en relación al gasto de los hogares dominicanos señala al transporte básicamente entre el tercero o cuarto lugar. Ahí se ve el presupuesto familiar. Bueno, ayer el Ministerio de Educación daba una buena nueva, que era que ya ese sistema se iba a ampliar. En el caso de ayer, por ejemplo,
llegó al distrito 1504, que forma parte de la circunscripción número 2 del Distrito Nacional. Fue dotado de 220 autobuses y eso es muy interesante porque además de ese tema económico, de hecho ayer se daba el dato, 330 pesos diarios tienen que pagar las familias dominicanas en promedio para poder transportarse en esta zona, que eso implica que ya son 330 pesos que se van a ahorrar. Pero también desde el punto de vista de la seguridad, de la dignidad. Yo no sé si ustedes se han fijado, pero aquí son muchos los niños y las niñas dominicanas que van en motoconcho a sus escuelas, sí, constituyendo esto un riesgo. Y de hecho hay un dato que a mí de verdad me causó escalofrío, que decían que en 6 años 460 estudiantes murieron en el trayecto entre casa y escuela. Eso es alarmante. Y mira, un dato que ha pasado prácticamente... Sí, por debajo de la mesa. Es tan frecuente también el tema de los accidentes que a veces no se ve este subregistro. Pero de verdad que es escalofriante y muy lamentable que infantes, sobre todo, y adolescentes que están en esta población de edad preuniversitaria de educación, pues se encuentren en esta vulnerabilidad que al final de cuentas termina siendo una laceración adicional para la sociedad dominicana. Así es. Bueno, Stalin, yo le propongo que dejemos este análisis y perspectiva hasta aquí. Bueno, yo solamente quisiera cerrar con una judicial. Dele. Donald Guerrero se quedó. Ay, sí. Se quedó. Yo creo que es, a pesar de que el tema sobre todo de Haití tiene a República Dominicana muy al pendiente. Es el principal tema en la opinión pública. De la opinión pública, no menos cierto es que en las últimas semanas, donde sabemos que se había estado buscando la variación de la medida de coerción, en este caso a Donald Guerrero, imputado por presunta corrupción, pues termina teniendo la posición de ratificar esta prisión preventiva. O sea, no se varía la medida de coerción en la forma en la que estaba y evidentemente esto, estoy seguro que en las próximas semanas tendrá en la opinión pública algunos matices que se irán dando a conocer. Así es. Vamos entonces a una pausa. Para el día de hoy tenemos pautado en nuestra entrevista en primer plano al ingeniero Ramón Alburquerque, que es uno de los precandidatos presidenciales del Partido Revolucionario Moderno. Y como hoy es martes, hoy llega, como siempre, con su turno al bate el profesor Antonio Siriaco, quien es decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UAS, y hoy viene acompañado, así que vamos a estar hablando del sistema de pensiones en República Dominicana. El profesor pretende presentar una alternativa distinta, así que la invitación está ahí. A que se quede con nosotros.